Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente. El día de hoy estaremos estudiando el tema de razones trigonométricas. ¿Pero qué son las razones trigonométricas? Son las razones de los lados de un triángulo rectángulo. A esto se le llama razón trigonométrica. Tenemos tres que son las más comunes, de las cuales encontramos seno, coseno y tangente. Pero además existen sus funciones inversas, que son cotangente, secante y cosecante. Cada una es inversa a una de las primeras: cotangente con tangente, secante con coseno y cosecante con seno. Para poder encontrar sus valores, nosotros hacemos alusión a cuando bebemos soda, Coca-Cola, porque decimos co, ca, hip, hip. El hip, hip hace referencia al hipo que da después de haber tomado soda. Y de abajo hacia arriba de igual forma: co, ca, hip, hip. Esto en caso de que no logremos recordar cuál es el referente para cada una de nuestras razones. Para secundaria únicamente empleamos las primeras tres: seno, coseno y tangente. Seno es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el tangente es cateto puesto entre cateto adyacente. Si nosotros recordamos, estas tres definiciones de catetos e hipotenusa las empleamos para el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. Pero además, estas razones trigonométricas nos sirven para encontrar los valores tanto de los lados como de los ángulos de cualquier triángulo, no únicamente para triángulos rectángulos. Entonces, para mi primer ejemplo, yo tengo mis tres ángulos: ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Sí? Entonces, el lado A ya sabemos que está enfrente de su ángulo. El lado B está enfrente de su ángulo. Y el lado C está enfrente de su ángulo. Entonces, si yo quiero desarrollar esto con respecto al ángulo A, digo: seno de A es igual al cateto opuesto, que es el lado A, entre la hipotenusa, que es el lado C. Luego, coseno de A con respecto al ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que es C. Por último, tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Todo esto es respecto a A. Por el contrario, si yo quisiera utilizar el ángulo B o encontrar valores con respecto a este ángulo, yo diría: seno de B, del ángulo B, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si usted se fija, el cateto opuesto de respecto al ángulo B es distinto al cateto opuesto respecto al ángulo A. El cateto opuesto entonces siempre va a ser el lado que está enfrente de mi ángulo. Y mi lado que está enseguida del ángulo le voy a llamar adyacente. Entonces continúo: coseno del ángulo B es igual a su cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto es respecto al ángulo B. Entonces siempre hay que tomar en cuenta y tener mucho cuidado qué ángulo vamos a estar manejando. Luego, después de ello, yo les traigo dos ejemplos. Este es mi primer ejemplo. Yo tengo que me falta información del lado A, del lado C. El lado A sería el cateto opuesto de mi ángulo A y mi C sería la hipotenusa. Entonces, yo quisiera encontrar primero, por ejemplo, el valor de la hipotenusa. ¿Y qué digo? Coseno de mi ángulo,
¿Qué ángulo era? Ángulo A. Entonces, coseno de mi ángulo A va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Yo quiero encontrar hipotenusa, entonces tengo que despejar forzosamente esta ecuación. Y digo, si la hipotenusa está dividiendo al cateto adyacente, la paso multiplicando. Hipotenusa por coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente. Pero ahora, sigo sin terminar de despejar. ¿Por qué? Yo quiero encontrar el valor de hipotenusa, pero está multiplicando al coseno del ángulo A. Entonces, yo el coseno lo voy a pasar dividiendo. Y digo, hipotenusa es igual al cateto adyacente entre el coseno de A. Por lo tanto, la hipotenusa, entre paréntesis C. ¿Por qué C? Porque así se llama mi lado, que corresponde a la hipotenusa. Yo el entre paréntesis lo pongo como un agregado. Usted puede sustituir directamente, no poner hipotenusa y nada más C. Es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente mide 52. Entre coseno de 30. Ojo, si usted no tiene calculadora científica, que le saldría automáticamente el resultado. 52 entre coseno de 30. 60.04. Si yo no tengo calculadora científica, yo me tengo que remitir forzosamente a estas tablas y buscar el valor uno por uno hasta encontrarlo. ¿De qué manera? Yo digo, ok, era coseno de 30 grados. Entonces, mis ángulos. Me voy a 30 grados. Yo ya vi que la segunda columna es para coseno. Entonces digo, ok, 0.866. Por lo tanto, utilizo ese valor para una calculadora normal. Y digo, 52 entre 0.866. 60.04. Me dio el mismo valor, entonces está correcto. Entonces, mi lado C mide 60.04. Yo me remito y digo, ok, entonces, yo donde está la letra C, le incluyo su valor, 60.04. Ahora me falta el lado A. Para poder encontrar el lado A, yo tengo que ver cuál de las tres funciones me sirve. Ok, yo ya tengo un ángulo, otro ángulo, y tengo dos medidas de un cateto y de la hipotenusa. Entonces quiero encontrar A. Yo para esto voy a utilizar la función tangente. Yo para mi función tangente, yo ya tengo la medida del cateto adyacente, que es 52, y tengo la medida de mi ángulo, que son 30 grados. Entonces despejo la ecuación y digo, tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El 52 se está dividiendo, pero quiero dejar solo al cateto opuesto, entonces lo paso multiplicando. 52 por tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, que es mi lado A. Mi lado A, ¿sí? Entonces, continúo. 52 que multiplica a tangente de 30 grados va a ser igual a mi lado A, que es mi cateto opuesto. Yo multiplico en la calculadora 52 por tangente de 30 grados y me da de resultado 30.02. De nueva cuenta, si yo no tengo calculadora científica, entonces me tengo que remitir a mi tabla. Otra vez, me busco 30 grados, tangente, ¿sí? 0.577 o 0.577. Entonces, 52 por
577 y me da de resultado 30.004. ¿Sí? Es un aproximado. Es el inconveniente de utilizar estas tablas. Por lo general, estas tablas son más extensas, pero para fines prácticos se las voy a pasar de esta manera. ¿Sí? Entonces, de igual forma, usted puede buscar en internet más tablas para que no batalle. Entonces ahora, yo ya tengo mi lado A y dijimos que medía 30.02. Ya únicamente me falta ángulo B. Si yo lo quisiera encontrar de forma rápida, yo digo, ok, los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Por lo tanto, 30 más 90 son 120. Para 180 me estarían faltando 60. Entonces, mi ángulo B mide 60 grados. Ahora, tengo un ejemplo 2. En el ejemplo 2 tengo casi toda la información. ¿Sí? Yo ya tengo la medida. Muy bien, ya tengo la medida de mis dos lados, que serían 6 y 8, y de mi hipotenusa que mide 10. Ya tengo las medidas de dos ángulos. C, ya sabemos que es un ángulo recto, mide 90 grados automáticamente. Y A mide 53.13 grados. Necesito encontrar la medida del ángulo B. Puedo hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero lo quiero demostrar utilizando las razones trigonométricas. Entonces, yo digo, seno de B, voy a utilizar el ángulo B. Y tengo todas las medidas, entonces puedo utilizar cualquiera de las tres razones. Seno de B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, yo hago la división, sustituyo. Seno de B es igual al cateto opuesto, que mide 6 centímetros, entre la hipotenusa, que mide 10. Seno del ángulo B es igual a 6 entre 10. Entonces hago la división, 6 entre 10 me da 0.6. Entonces, seno del ángulo B es igual a 0.6. Pero esto no está en grados. Entonces yo en mi calculadora pongo Shift, seno de la respuesta igual. Estoy transformando de unidad a grados. ¿Sí? Entonces son 36.86 grados. Entonces, seno del ángulo B es igual a 36.86 grados. Y así es como se encuentra utilizando razones trigonométricas. Pero ojo, si no tengo calculadora, entonces me remito a las hojas. Busco 0.6 para seno. Ya sabemos que seno es mi primer columna. Entonces busco 0.6. Ok. Dice que 37 grados son 0.602, pero yo tengo 0.6 nada más. Entonces, es un aproximado entre 36 y 37 y yo lo puedo escribir como 36.5, ¿sí? Que si usted se fija, únicamente nos pasamos por 36 centésimos.